Bienvenidos a estos podcasts, Verdad y Vida, un tiempo de calidad que dura para siempre. Qué bueno que te hayas conectado. Así es algo tan hermoso, tan maravilloso este momento, así que no te lo puedes perder. Vamos a prestar suma atención a lo que viene en la palabra de Dios, a lo que el día de hoy Dios quiere que escuchemos todos. Te invitamos a que compartas estos podcasts y vamos a comenzar este tiempo maravilloso. Claro que sí, y primero vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2, donde dice desde el 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Cuál es la relación que tiene con el remordimiento? ¿O acaso significa que el arrepentimiento y el remordimiento son la misma cosa? Eso vamos a estarlo desglosando el día de hoy. Y también quiero hacer mención de nuestro gran maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que Él empieza su ministerio igual o parecido a Juan el Bautista. Y si me acompañas por favor a Mateo capítulo 4 versículo 17, en donde nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, tanto Juan, quien fue el que preparó el camino para cuando iba a venir Jesús, él estaba exhortando a cada persona a que se arrepintiese de sus pecados, a que trajera toda aquella cosa cargando, toda cosa mala que venía cargando durante toda su vida y ponerla a los pies de Jesús, arrepentirse, cambiar totalmente. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Él comienza de la misma manera diciendo arrepentíos. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambio de dirección. Y la palabra o lo que conocemos nosotros como remordimiento solamente es el tener un sentimiento de culpa, pero no nos lleva a la transformación. Ahora, ¿qué relación tiene el arrepentimiento con el remordimiento? El remordimiento, cuando hay un arrepentimiento genuino, forma parte de. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer que hemos sido culpables, que nosotros, así como aquellos hombres de esa época, estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Nosotros tenemos que reconocer que cuando vivimos en el pecado y no hay un arrepentimiento, entonces nosotros también estamos gritando ahí, crucifíquele, crucifíquele a Jesús. Así es, y podemos ver que el arrepentimiento es algo tan necesario para nuestras vidas, porque ciertamente todos los días pecamos, inconsciente o conscientemente, pero es necesario que lleguemos a los pies de Cristo y nos arrepintamos de todo pecado, porque si hacemos esto, nuestra vida va a cambiar, porque si hacemos esto, nuestra vida será algo tan impresionante, tan hermosa, acompañada de Jesucristo, y Él nos va a perdonar si nosotros nos arrepentimos verdaderamente. Claro que sí, eso es muy cierto. Y yo también quiero retomar otra escritura que está en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando una persona verdaderamente está arrepentida, va a cambiar su manera de vivir. Aquel que le hablaba mal a su esposa, ya no le va a hablar mal a su esposa. Los hijos que eran desobedientes, ahora van a ser obedientes. Aquellos que vivían en rebeldía, ahora van a estar en una obediencia verdadera. Eso es el verdadero arrepentimiento. El que la persona reconoce su pecado y no culpa a nadie más, sino que él asume esa responsabilidad. Y un ejemplo grande que podemos ver de arrepentimiento lo podemos ver en María Magdalena, como ella, al conocer a Jesús, ella decidió arrepentirse de todos sus pecados. Ella ya no volvió a ser la ramera que era antes, sino que decidió seguir a Jesús, decidió tener una vida que agradara a Dios. Entonces son grandes ejemplos
que Jesucristo nos pone en la Biblia para que podamos conocerlos, podamos poner por obra el arrepentimiento en nuestros corazones y en nuestras vidas. Claro que sí, y otro ejemplo también que tenemos en la palabra es Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, Pablo o Saulo, ¿verdad? Porque así también está escrito que Saulo viene de Saúl. Y aquí podemos ver que Pablo, que era descendiente de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, él buscaba una verdad, él buscaba a Dios, pero de una manera incorrecta. Entonces él empezó a matar a muchos cristianos y él estuvo presente incluso en la muerte de Esteban, un gran hombre de Dios. Pero fíjate que Pablo tuvo que tener una revelación de Dios de una manera sobrenatural para que entonces él se arrepintiese de esos pecados que él estaba cometiendo. Y fíjate lo importante de esto, Helen, es que Pablo no se daba cuenta que lo que estaba haciendo era totalmente contrario a la voluntad de Dios. Hasta que Jesús, ¿verdad? Cuando Pablo va hacia Damasco, y entonces en Damasco va en su caballo y va con otras personas a buscar, a seguir matando cristianos, a encerrarlos en la cárcel. Y entonces en ese momento hay algo sobrenatural en su vida. En ese momento Jesús se le manifiesta como una luz y lo tira del caballo. Y entonces Jesús le dice aquí, como nos lo dice en el capítulo 9, versículo 4, dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, cuando tiene este encuentro Pablo, ¿verdad?, con Jesucristo, viene a él un arrepentimiento genuino. ¿Y cuál es ese arrepentimiento genuino? Que Pablo se arrepiente, deja de perseguir a los cristianos y ahora él se encuentra verdaderamente con Cristo y ahora sí le es revelado cuáles pecados eran los que Saulo estaba haciendo, que iban en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y para tener en cuenta esto también debemos leer la palabra todos los días para que nuestro entendimiento se llene de luz, para que Jesucristo entre en nuestro corazón y diga: ¿sabes qué? En esta área estás mal, ¿sabes qué? Estás haciendo algo incorrecto, no es correcto lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo. Y cuando nosotros sabemos que algo está mal en nuestro corazón, inmediatamente debemos ir a nuestro aposento, nuestro lugar secreto y hablar con nuestro Padre, porque Él está dispuesto a escucharnos. Él está dispuesto a saber qué es lo que está pasando, cómo te sientes, y cuando tú te arrepientes, Jesús decide perdonarte. Así es, Helen. Entonces nosotros tenemos que buscar el arrepentirnos, el buscar dejar de hacer todo pecado que va en contra de la voluntad de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso es que, como tú mencionabas, a María Magdalena, una mujer que quizá hizo muchos pecados, que no podemos quizá visualizarlos o imaginar el tipo de pecados que ella hizo. No sabemos si ella también se metió a hechicerías, a brujería, no lo sabemos, quizá nada más fue una ramera. Pero cuando ella es sorprendida en el acto mismo de adulterio, ella la trae delante de Jesús. Y te imaginas, o sea, ella yo creo que agarró nada más un trapo, lo que pudo agarrar con su mano, y con eso se venía tapando, y la vergüenza que ella estaba pasando. Y cuando llega ante Jesús, ¿verdad?, ahí la botan, porque no creo que la hayan puesto así delicadamente, porque le iban acusando. Y entonces ahí le dicen a Jesús que esa mujer había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, o sea, en el momento exacto donde ella estaba cometiendo este pecado. Pero lo grandioso de Jesús es que Jesús la mira con amor. Y cuando Jesús la mira con ese amor y los demás la están acusando, entonces Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y
Y entonces, como todos ellos eran hombres que no se habían arrepentido de su pecado, ¿verdad? Esas palabras llegaron hasta el espíritu de esos acusadores. Empezaron a soltar las piedras y se empezaron a ir uno a uno hasta que quedó María Magdalena juntamente con Jesús. Y Jesús la miró con amor. Y yo no creo que él la haya visto con algún acto lujurioso, sino que cuando él se dirige a ella, cuando él le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te estaban acusando? Y ella le contesta: ninguno, Señor. Y entonces Jesús, con ese amor tan grande, le dice a María Magdalena: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces este acto de amor llevó a María Magdalena a un arrepentimiento genuino, a una transformación en su vida. Que ella, a pesar de que sintió toda esa vergüenza, al estar delante de Jesús, ella sintió ese amor inagotable, ese amor eterno. Y por ello es que cuando nosotros vamos hacia Dios, vamos a la palabra, cuando nos arrepentimos verdaderamente de todos los pecados que hemos cometido, también podemos sentir el amor de Dios. Pero el amor de Dios es cuando llega a nosotros, es cuando verdaderamente estamos dispuestos a transformar nuestra vida, a llevar una vida correcta, de la manera en que Dios quiere que nosotros la llevemos. Así es, podemos ver que Jesús no nos va a criticar, que Jesús no va a decir cosas en contra de nosotros, sino que Él, así como con María Magdalena, le extiende la mano. Él está decidido a apoyarte, a ayudarte, a brindarte su amor, a brindarte ese perdón que Él te da, que Él está dispuesto en verdad. Pero como dijiste, si en verdad nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y si el pecado nos avergüenza y es necesario que todo aquello que esté mal en nuestra vida, en nuestro corazón, lo pongamos a los pies de Cristo y demos un giro de 180 grados y sigamos a Jesús. Claro, y también vemos el amor de Cristo en Pablo. Porque cuando Pablo tiene esa revelación de Dios, él queda ciego. Pero cuán grande es nuestro Dios, que él pone a Ananías para que vaya y ore por él y le empiece a enseñar. Esto quiere decir que cuando una persona verdaderamente está arrepentida, él siempre puede ser él personalmente nuestro Señor Jesucristo, puede ser a través de un siervo de Dios, puede ser una revelación a través de su palabra, pero él nunca va a dejar a aquella persona que se arrepiente verdaderamente de los pecados. Y fíjate lo importante y lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que cuando él perdona, cuando él ve el corazón de una persona que verdaderamente está arrepentida, él ya no se acuerda más de sus pecados. Él lo vuelve a tomar como si nunca hubiera pecado y lo abraza. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos pone un ejemplo tan grande como lo fue la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo se va, malgasta todo, pero cuando él regresa, el padre sale a encontrarlo. Porque el hijo pródigo traía en su corazón un arrepentimiento. Se había arrepentido de todo lo malo que había hecho y de que había pecado en contra de su padre. Así es, algo tan grande. Y también pudimos ver un ejemplo de remordimiento en la vida del rey Saúl, que él peca contra Dios al desobedecer, al no esperar al profeta Samuel para el sacrificio, pero él no verdaderamente se arrepintió, porque dijo: no, ya no digas nada, porque no quiero que las personas me juzguen, no quiero que las personas digan algo de mí. Pero si el rey Saúl verdaderamente se hubiera arrepentido de todo su corazón, hubiera sido su vida algo diferente, hubiera su vida y la de sus generaciones tenido un cambio tan profundo, porque una decisión, si nos arrepentimos o no, puede afectar a nuestra vida. Claro que sí, así también como la persona que se arrepiente es muy bendecida. Es muy bendecida, y podemos hablar de muchos personajes de la Biblia en la cual hubo un arrepentimiento genuino, como lo fue también en el rey David, que él sí tuvo un arrepentimiento genuino, y podemos verlo en muchos personajes de la Biblia. Pero
pues hay personas que nunca se arrepintieron, que siempre quisieron vivir en sus propios pensamientos, y el ejemplo más grande que podemos ver en la palabra es la vida de Judas Iscariote, que Judas anduvo con Jesús, comió con Jesús, pero Judas nunca se arrepintió de sus pecados, nunca le entregó su corazón a este gran maestro que es Jesús de Nazaret, y terminó como traicionándolo. Por eso es que debemos de tener cuidado. Así que tú que nos estás viendo, si tienes algún pecado y tú sabes cuál pecado y en este momento está viniendo a tu mente porque el Espíritu Santo lo está trayendo, arrepiéntete. Es el tiempo de arrepentirte. Tú dices, ¿cómo puedo arrepentirme? ¿Cómo puedo pedir perdón de pecados? Es muy fácil. Solamente tienes que confesar ese pecado que tú hiciste en ese lugar secreto, en ese lugar donde estés a solas con Dios. Ahí ve, póstrate y dile al Señor, yo me arrepiento de este pecado que cometí y sé que te ofende a ti y ofende a muchas personas. Y Padre, te pido que tú vengas a mi vida y que cambies mi manera de pensar, mi forma de vivir. Y ahora, Señor, pueda yo vivir conforme a la voluntad tuya, conforme a como dice tu palabra, vivir una vida en abundancia. Claro que sí, arrepintámonos de todo corazón. Entonces, pues tengamos que ser personas que nos arrepentimos. Un hijo de Dios tiene que estar arrepintiéndose todos los días, buscando el perdón de Dios, estar lavándose una y otra vez con la sangre del Cordero. Pues, Helen, el tiempo se nos ha terminado, pero gracias a Dios por permitirnos y darnos la oportunidad de poder arrepentirnos y de poder cambiar, poder encontrarnos con Él para entonces vivir una vida conforme a su corazón. Así es, muchas gracias. Les invitamos a que nos arrepintamos de corazón, a que sigamos a Cristo, cueste lo que cueste, y les invitamos también a que se suscriban a este canal de Libres en Adoración, lo compartan, le den un like y vean todos los contenidos que están en este canal. Que Dios les bendiga. Hasta luego, Dios les bendiga. Ahí estaré, amor perfecto en ti encontré. Jesús a tu manera y yo a tu manera yo. Ya no me importa, voy a obedecer. Solo en tu palabra yo voy a creer.